Saludos, bendiciones en abundancia para cada uno de ustedes que a esta hora están conectados a su computador o a su celular. Para mí es una bendición compartir este momento de predicación con cada uno de ustedes. Siéntanse acogidos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo y también bajo la mano poderosa de la intercedora, nuestra Madre, la Virgen María. En este momento vamos a tener un momento de prédica, un momento en cual esta palabra de Dios que van a ser proclamadas van a fortalecer nuestra vida y vamos a tener una sabiduría de cómo vencer todas las dificultades que se están levantando en contra de nosotros. Voy a compartir un breve tema con cada uno de ustedes. El tema que voy a compartir es cómo vencer al gigante. ¿Cómo vencer al gigante? En primer lugar, el gigante no se vence con nuestra propia fuerza. Es con la fuerza que viene de los cielos, en cual Dios actúa a través del Espíritu Santo. Nosotros podemos enfrentar todo aquello que se levante para destruirnos. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios nos capacita, nos da sabiduría, nos da entendimiento y también nos da valentía de cómo enfrentar las dificultades. Voy a tomar un breve texto de la palabra de Dios que está tomada del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel en el capítulo 17. Y voy a estar hablando de este siervo de Dios, de este rey David, en cual este hombre recibió la fuerza de Dios en todo momento. Por eso siempre ganaba todas las batallas que se enfrentaba. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 17 de Primera de Samuel. David y Goliat. Un guerrero destacado de nombre Goliat salió de las filas de los filisteos. Era un hombre de Gat que medía más de 2 metros. Tenía en su cabeza un casco de bronce e iba revestido de una coraza de escama. El peso de su coraza de bronce era como de 60 kilos. Llevaba polaina de bronce y a la espalda una lanza de bronce. El palo de su lanza era tan grueso como el que conforma el marco de un telar, y la punta de hierro de su lanza pesaba nada menos que 7 kilos. Un escudero iba delante de él. Se puso frente a las filas de Israel y les gritó: ¿por qué han salido en son de guerra? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los servidores de Saúl? Elijan pues al que me enfrentará en el nombre de ustedes. Si es capaz de vencerme y derribarme, entonces seremos su esclavo. Pero si yo los venzo y los derribo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. El filisteo agregó: le lanzo pues hoy un desafío a las tropas de Israel. Denme un hombre para que me enfrente solo a solo. Cuando Saúl e Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron asustados y demoralizados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Wow, esta palabra fortalece en mi vida en estos momentos de guerra, en estos momentos de persecución. A pesar de que esta pandemia se ha ido demoralizando la vida de muchos hombres, incluso muchos hombres de Dios han perdido la esperanza. Y déjame decirte que una de las esperanzas que el rey Saúl había perdido era de que Dios se había apartado de él. Ya no encontraba solución porque no había hombre quien podía hacerle frente a este hombre llamado Goliat. Solamente con ver su tamaño, el pueblo de Israel empezaba a retroceder. ¿Sabe por qué? Porque la presencia del Dios vivo se había apartado del pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que un niño, porque incluso era niño, dice los estudiosos de la Biblia,
que David tenía entre 13 a 14 años cuando enfrentó a Goliat, para que vea que no es con nuestra propia fuerza que vamos a vencer el enemigo, no es con nuestras propias capacidades, no es con nuestra propia sabiduría, sino con la propia sabiduría que viene de Dios, aquel que nos fortalece, aquel que nos capacita, aquel que alimenta nuestra vida. Y nosotros, tomados de la mano de Él, vamos a vencer. Dice la palabra que David un día fue al campamento donde estaba puesto el ejército de Israel. Y dice la palabra que en una de esas ocasiones este hombre se levantó y comenzó a insultar al pueblo de Israel. David escuchó la palabra y David claramente había escuchado que este hombre cada mañana y cada atardecer se levantaba para lanzar un grito de guerra, un desafío. Y cada vez que el pueblo de Israel veía a este hombre venir solamente a asomarse, quedaban totalmente demoralizados, mis queridos hermanos. ¿Sabe algo? David, lleno del poder de Dios, David, sabiendo de que el Dios Altísimo le acompañaba en cada una de sus guerras, sabiendo él que Dios lo había librado de la boca del león, de las garras del oso, sabía que también Dios lo iba a librar de este gigante que se había levantado. Y dice la palabra de Dios que David fue donde el rey Saúl y le dijo que él iba a ir a pelear en contra de este gigante. Me imagino yo cómo aquellos guerreros preparados para la guerra veían a David, cómo se esforzaba, pero también ellos se burlaban de él, se reían porque lo veían tan solo un muchacho. Incluso sus propios hermanos no confiaron en él. Hermanos y hermanas, quiero decirte en el nombre de Jesús que cuando tú estás capacitado para la guerra, cuando tú estás capacitado según la palabra de Dios, tú vencerás a todo gigante que se levante en contra tuya, porque no es con sangre ni con espada que nosotros vamos a ir a pelear. Es con la fuerza de Dios. Y cuando esa fuerza de Dios esté con nosotros, entonces nosotros nos vamos a enfrentar. En esta pandemia que estamos viviendo, como mucha gente está demoralizado, como mucha gente está asustado, como mucha gente está desamparado, como mucha gente no ha encontrado esperanza en ninguna respuesta que ha ofrecido el hombre. Sin embargo, los que confiamos en el Dios Altísimo, los que confiamos en aquel que todo lo puede, estamos esperando la respuesta de Él. Así como David esperó claramente esta respuesta y lo revistió de gloria cuando venció al gigante. Dice la palabra que le pusieron la coraza de Saúl. Él no podía pelear. No, es que no es con esto, no es con espada, no es que lo científico, no es que aquello. No, hermano. Vamos nosotros a ponernos de rodillas en el nombre de Jesús y usted verá cómo los gigantes empezarán a caer delante de sus pies. Usted verá cómo los gigantes, aquello que usted llama que es imposible para usted, pero que para Dios es posible, usted lo verá derribado delante de sus ojos. Porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra del apóstol San Pablo, esa palabra debe de estar marcada en nuestro corazón, debe de estar inyectada en nuestra lengua para nosotros proclamar en cada momento de que con Cristo todo lo vamos a poder y todo vamos a vencer para la gloria de Dios. Nos dice la palabra que David empezó el camino y déjame decirte que David no estaba visualizando el tamaño, la coraza que aquel gigante tenía. No. David lo veía insuperior a él. David lo veía inferior a él. ¿Sabe por qué? Porque Goliat tenía la fuerza humana, claramente, tenía la capacidad humana, sabía cómo pelear, era un verdadero guerrero que espantaba solamente con su presencia. Pero David lo acompañaba la fuerza de la fuerza, el poder de los poderes, el guerrero de los guerreros, el Dios de los dioses, el gigante de los gigantes que iba delante de él como vencedor
poderoso, aleluya, que ya le había depositado en la mano de David la victoria. Alabado sea el nombre de Dios. Y David estaba confiado en ese Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Porque el problema que si nosotros nos arrinconamos como Kiko a llorar y a dejar de que el problema tome mucho más autoridad en nuestra vida, entonces el gigante se va a convertir mucho más poderoso que lo que nosotros le estamos viendo. Y es que algunas veces nosotros somos los que le damos la autoridad a las cosas. Claramente, hermano, teniendo todas las precauciones, teniendo toda la higiene, teniendo claramente todo lo que salud pública nos invita a nosotros a hacer, debemos de ser obedientes. No debemos de provocar a Dios, pero debemos de enfrentarlo orando, confiando en Dios, porque no es ni con aire, ni con cuerpo, ni con sangre. No, nosotros estamos luchando con seres potestades. Y dice la palabra de Dios que David solamente utilizó una sola piedra. No fue sin alma, solamente fue con su bastón y fue con su moral. Y dice la palabra que introdujo una piedra en la honda, y cuando movió y movió, soltó la piedra y la piedra se le enterró en la cabeza a aquel gigante Goliat. Dice la palabra que de inmediatamente se le hundió, cayó de bruces a los pies de David. David con su propia alma fue y le cortó la cabeza. Bendito sea Dios. Cuando los filisteos vieron esta acción, dice la palabra que empezaron a huir porque habían matado en aquel que ellos tenían confianza que nadie podía vencer. Y es que Dios te da la victoria. Dios nos da la victoria, hermanos y hermanas, cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros nos introducimos, cuando nosotros tenemos una relación con Él. No perdemos esa relación. Por eso el rey Saúl estaba totalmente demoralizado, porque ya todo lo que él veía lo veía en la carne. Ya todo lo que él veía lo veía en lo humano, porque él sabía que no podía vencer, porque la gracia de Dios se había apartado de él. Ahora compartir otro texto bastante poderoso que está tomado de Efesios, la carta de Efesios del apóstol San Pablo, en el capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: háganse fuerte. Escuche, háganse fuerte. Por los demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las almas de Dios. Todas las almas de Dios. No es que usted va a enganchar su revólver, no es que usted se va a enganchar un colín, no es que usted se va a enganchar un puñal. No, de esa alma no están hablando aquí. Escuche bien, lleven con ustedes todas las almas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus almas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Miren, con esto nosotros vamos a vencer los gigantes que se levanten. Vamos a vencer. Cuando tenemos esta coraza, cuando tenemos todas estas armaduras de Dios, nosotros vamos a saber por dónde es que el enemigo tiene el pelao más débil. Nosotros con esta alma vamos a vencer. Dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8: mirad que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ustedes resístanle en la fe, resístanle en la fe. Vamos nosotros, hermano. Mientras más nos llenamos de Dios, mucho más fortalecidos vamos a estar. Mientras más nosotros
tenemos a Dios en nuestro corazón, mucho más fortalecido para vencer al gigante vamos a estar. No nos desmayemos, no nos vamos a arrinconar, no. Es que eso no trae solución. Es que lamentablemente, hermano, el llanto, la desesperación, eso no trae solución. Lo que trae solución es usted enfrentar la realidad con actitud, con el poder de Dios, con lo que Dios le ha dado, con aquello que Dios lo ha capacitado a usted para llegar hasta lo más íntimo de su corazón. Mientras más llenos estemos de Dios, mucho más preparados. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Sin mí nada podáis hacer. Sin Él nada nosotros vamos a poder hacer. Si Dios está con nosotros, como dice el apóstol Pablo, ¿quién estará contra nosotros? Si Él va delante de nosotros, ¿qué mar y qué agua de río van a detener nuestros pies? Porque así como Dios abrió el mar en el Éxodo, en el capítulo 14, versículo del 12 y siguiente, ahí usted lo puede experimentar, cuando Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clama a mí? Diga al pueblo de Israel que se ponga en marcha, y tú levanta tu bastón y divide las aguas del mar, para que mi pueblo pase por medio del mar con sus pies secos. Óyeme, el Señor te está invitando a que te levante. El Señor te está invitando a que deje de ver tantas noticias falsas. El Señor te está invitando a que te ponga a orar más. El Señor te está invitando a que la presencia de Él inunda tu corazón. No deje que el miedo, no deje que el pánico, no deje que la amargura, no deje que la tristeza, que la depresión tome el control de ti, porque entonces te va a ahogar. Levántate con altitud en el nombre de Jesús y tú verás cómo los gigantes van a caer a tus pies. Pero tiene que tener determinación, tiene que tener seguridad, tiene que tener fe, porque la fe es lo que permite de que Dios descienda de su trono y comience a batallar tu propia batalla. Pero en primer lugar, Dios tiene que ver que tú eres el primero que da el paso para enfrentar la batalla. Hay mucha gente que no quieren salir, que están trancados. Se respeta claramente y está muy bien, pero están llenos de miedo. No se han puesto a orar. Hay gente que están sufriendo de insomnio. Hay gente que están sufriendo de tristeza. Hay gente que está sufriendo de depresión. Hay gente que está llorando. Pero en vez de llorar, vamos a poner a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios, así como lo hacían los apóstoles, los profetas, que se iban a los montes. Y quizá tú dirás: pero yo no puedo salir. No. Es que tu casa ahora mismo es el monte Oré, donde Dios quiere habitar. Y donde Dios quiere comunicarte a ti que tú y tu familia van a salir victoriosos de estas cosas. ¿Usted sabía que hay mucha gente que sienten todos los síntomas de este virus? Sin tener el virus, lo están sintiendo. Cuando se sienten un dolor de garganta, ya creen que es el virus. Cuando le duele la cabeza, ya creen que es el virus. Cuando tienen flojera, ya creen que es el virus. Cuando tienen un dolor de estómago, ya creen que es el virus. Es que, hermanos y hermanas, es que le estamos dando autoridad a esto. Es claro, la situación es crítica, pero déjame decirte que si esto es poderoso, mucho más poderoso y mucho más fuerte, se llama Cristo Jesús. Aleluya. Yo te invito a de que tú ores junto con tu familia, a de que tú busques la presencia de Dios, a que tú le permitas a Dios de que haga una pequeña capilla en tu casa, que habita la presencia. Te invitamos en el nombre de Jesús a no tener miedo. El miedo nos paraliza, el miedo no nos deja avanzar, el miedo nos permite de que nosotros veamos las cosas mucho más mayor que la propia realidad. Entonces, hermanos y hermanas, abracémonos de Dios y Dios nos guiará. Vamos a buscar su presencia y Dios mostrará su rostro en nuestra vida. Vamos nosotros a dejar de que Dios actúe y tú verás cómo esos gigantes se vendrán abajo en el nombre de Jesús.
Yo pido a Dios Todopoderoso que bendiga tu casa, que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, tus hijos, que bendiga tu finanza, que bendiga tu corazón y que bendiga todo el entorno donde tú habitas. Y pido a la Santísima Virgen María que interceda por ti y por tu familia, para que nada ni nada pueda llegar. Y así como fueron untados de sangre los dinteles de la casa del pueblo de Israel, así en el nombre de Jesús aclamo la sangre de Cristo para que sea puesta sobre tu casa, sobre la puerta de entrada de tu casa, sobre la puerta de salida, sobre la cama y sobre toda tu casa, para que ninguna peste pueda penetrar. Y dale el poder a Cristo Jesús en tu corazón para que estos gigantes no penetren. Dios y la Santísima Virgen María te bendigan. Estuvo contigo tu hermano Juan Carlos Espinal. Dios le bendiga. La paz del Señor con ustedes.